Cordial saludo a todos. Hoy vamos a iniciar el curso de leyes de los gases. En este primer ejemplo, observamos que nos dicen un paciente conectado a un ventilador mecánico recibe un volumen de 500 mililitros de aire a una presión de 1 atmósfera. Se desea aumentar la presión a 1 o 2 atmósferas para mejorar la oxigenación. ¿Cuál será el nuevo volumen de aire inspirado? Lo primero que debemos conocer es que, aquí nuestro ejercicio nos dice que vamos a utilizar la ley de Boyle. Y la ley de Boyle nos dice que volumen 1 por presión 1 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2. Entonces, teniendo uso de eso, vamos a sacar ahora los datos que nos da el ejercicio. Lo primero que debemos hacer es sacar nuestros datos. Colocamos aquí datos. ¿Y cuáles son los datos que necesitamos? Volumen 1, pues necesitamos la presión 1, el volumen 2 y necesitamos la presión 2. Volumen y presión son los datos que necesitamos. Entonces, leyendo nuestro ejercicio nos dice, un paciente conectado a un ventilador mecánico recibe 500 mililitros de aire. Un volumen de 500 mililitros de aire es nuestro volumen 1. 500 mililitros de aire a una presión de 1 atmósfera. Presión 1 es igual a una atmósfera. Lo colocamos. Atmósfera. Se desea aumentar la presión a 1.2 atmósferas. Ya ese es P2. 1.2 atmósferas. Y por ende, el único dato que nos falta, lo que nos pregunta aquí, ¿cuál será el nuevo volumen? Entonces, B2 en este caso es nuestra X. Listo. Ahora lo que nos falta es reemplazar los valores en la fórmula. Entonces, la fórmula B1 por P1 igual a B2 por P2. Volumen 1 sería igual a 500 mililitros por la presión 1, que es 1 atmósfera. Esto va a ser igual al volumen 2, que es la X, por la presión 2, que es 1.2 atmósferas. Aquí despejando nuestra X nos quedaría que 500 mililitros por 1 atmósfera sobre 1.2 atmósfera. Despejamos la X, esta atmósfera, este 1.2 atmósferas pasan hacia abajo. Aquí lo que vamos a hacer es cancelar la atmósfera y el resultado nos va a quedar en mililitros, lo que concuerda con lo que nos preguntan, que es un volumen. Entonces nuestro resultado sería 500 entre 1.2. Esto nos daría 416. 416.6 mililitros. Ese sería nuestro resultado. Entonces, ¿cómo lo podríamos responder? Que el nuevo volumen inspirado sería 416.6 si se aumenta la presión a 1.2 atmósferas con el fin de mejorar la oxigenación en el paciente. Pasemos a nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo nos dice, un alpinista asciende a una montaña donde la temperatura es de menos 10 grados Celsius. Si en la base de la montaña, a una temperatura de 20 grados Celsius, el volumen de aire en sus pulmones era 5 litros. ¿Cuál será el nuevo volumen a la altura de la montaña considerando que la presión se mantiene constante? Aquí hay que analizar algo. Bueno, lo primero es que es la ley de Charles, y esta ley de Charles me relaciona el volumen con la temperatura. Nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces la fórmula sería volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. Esa es la fórmula con la que vamos a trabajar. También nos dice que la presión se mantiene constante. Si la presión se mantiene constante, quiere decir que la P1 es igual a la P2, así que eso se cancela. Así que este dato está de más en nuestro ejemplo.
este dato no lo vamos a necesitar, es un dato accesorio. ¿Ok? Entonces nos dice, un alpinista asciende, él sube la montaña, él parte de abajo hacia arriba. La temperatura es -10, esa es T2. Entonces temperatura 2, porque ya él subió a la montaña, es de -10 grados Celsius. Pero en la base de la montaña, cuando él parte de abajo de la montaña, la temperatura era 20 grados Celsius. Entonces esta es T1. T1 es igual a 20 grados Celsius. El volumen de aire en sus pulmones era 5 litros. Ese es B1. Cuando la temperatura era 20 grados Celsius, su volumen era 5 litros. ¿Cuál será el nuevo volumen a la altura de la montaña? B2 es nuestra incógnita. B2 es nuestra X. Aquí hay que tener en cuenta algo. Ya tenemos los datos que nos da el ejercicio. Estos son nuestros daticos que debemos trabajar en Kelvin. Entonces esto debemos multiplicarlo o pasarlo a Kelvin. ¿Cómo lo pasamos? Sumando más 273,15. Fíjense que este es negativo y este es positivo. Eso nos da 263,15 Kelvin. Esta sería la T2. Y la T1, lo mismo, más 273,15. Eso es igual a 293,15 Kelvin. Y ya con estos daticos podemos iniciar nuestro ejercicio. Entonces, reemplazando B1 sería igual a 5 litros. 5 litros que multiplica a T2, 263,15. Como 15 Kelvin, esto va a ser igual a B2, que es la incógnita, que multiplica a la temperatura 1, que es 293,15. Despejando la X, decimos X va a ser igual a 5 por 263, 5 litros por 263,15 sobre la multiplicación de la X por 293, pero la X con todo el que multiplica la incógnita pasa a dividir. Entonces sería 293,15. Bueno, aquí le colocamos sus unidades para saber qué vamos a cancelar. Kelvin, los cancelamos. Y el resultado nos quedaría en litros. Entonces hacemos la multiplicación. 5 por 263,15 entre 293,15. Eso nos da 4.48. 4.48 litros. Ese será el nuevo volumen de aire que encontraremos este alpinista en sus pulmones cuando la temperatura se encuentre a -10 grados Celsius o 263,15 Kelvin. Bueno, nuestro tercer ejemplo nos dice, ese es de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC. Utilizamos la ley combinada, ya nos están diciendo aquí qué ley vamos a utilizar. Y el enunciado del ejercicio nos dice, un paciente con EPOC tiene una disminución de la elasticidad pulmonar. Si en reposo el volumen de aire en sus pulmones es de 3 litros a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 37 grados Celsius, ¿cuál será el nuevo volumen si durante un esfuerzo físico la presión aumenta a 1.1 atmósfera? La temperatura corporal se eleva a 38 grados Celsius. Entonces aquí nos están preguntando enseguida el nuevo volumen. Volumen 2 en nuestra incógnita. Los datos que nos da el ejercicio, bueno, vamos a sacarlos. Ya los tengo aquí, pero igual los vamos a mirar de dónde salen. Si en reposo, un paciente con EPOC tiene una disminución de la elasticidad pulmonar. Si en reposo el volumen de aire en sus pulmones es de 3 litros. Volumen 1. Aquí lo tenemos. A una presión de 1 atmósfera. Presión 1. Y una temperatura de 37 grados Celsius. 37 grados Celsius más 273,15, 310 Kelvin. Pasamos ahora a la parte 2.
¿Cuál será su nuevo volumen? Volumen 2 es la incógnita. Si la presión aumenta a 1.1 atmósferas. Tenemos aquí. Y la temperatura corporal se eleva a 38 grados Celsius. Entonces 38 más 273,15, 311. Aquí ya tenemos todos los datos. Ahora falta reemplazar los datos en la fórmula que nos dice volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. Reemplazando los valores, volumen 1, 3 litros. Por la presión 1, que es una atmósfera. Por la temperatura 2, que es 311,15 Kelvin. Todo esto, bueno, aquí todavía no lo hemos despejado, igual al volumen 2, que es la X, y esta X multiplica a la presión 2, que es 1.1 atmósfera, que multiplica a su vez a la temperatura 1, que es 310,15 Kelvin. $310,15 Kelvin. Despejando la X tenemos que la X va a ser igual a todo esto que está aquí. 3 litros multiplicado por una atmósfera multiplicado por 311,15 Kelvin sobre 1.1 atmósferas multiplicado por 310,15 Kelvin. Entonces, reemplazando los valores aquí, Kelvin con Kelvin, atmósferas con atmósfera, el resultado nos va a quedar en litro, que concuerda con lo que nos pregunta nuestro ejercicio, que es volumen 2. Entonces, haciendo los cálculos, 3 por 311,15 dividido entre 1.1 atmósferas por 310,15, eso nos da 2.73 litros. Y ese es nuestro resultado, ese es el nuevo volumen si durante el esfuerzo físico la presión aumenta a 1.1 atmósferas y la temperatura corporal se eleva a 38 grados Celsius. En nuestro cuarto ejemplo nos dice, un buzo desciende a una profundidad donde la presión es de 3 atmósferas. Ya nos está diciendo que él parte de un lugar y desciende a otro lugar a una presión de 3 atmósferas. Enseguida vamos sacando los datos del ejercicio y este dato es P2. 3 atmósferas. P2, 3 atmósferas. Si entonces, él dice, un buzo desciende a una profundidad donde la presión es de 3 atmósferas. Entonces, después nos dice, si al nivel del mar el volumen de aire en sus pulmones es de 6 litros, al nivel del mar el volumen, entonces ese volumen es 1. Volumen 1 igual 6 litros, porque él no ha descendido, está al nivel del mar. ¿Cuál sería el nuevo volumen a esa profundidad? B2 es igual a la incógnita. ¿Cuál será el nuevo volumen? Esta es la pregunta que me hacen. A esa profundidad si no es sala. Aquí nosotros podríamos decir, bueno, nos falta un dato, una presión, la presión 1. Pero en realidad el ejercicio te la está dando. Te dice que al nivel del mar, sabemos que al nivel del mar la presión es una atmósfera al nivel del mar. Entonces la colocamos aquí. El ejercicio no te la dice explícitamente, pero te la da a entender que es una atmósfera. Entonces, estos son mis daticos. ¿Qué fórmula voy a utilizar? La de Boyle. Volumen 1 por presión 1 va a ser igual al volumen 2 por presión 2. Ya lo que viene es reemplazar los valores. El volumen 1, que lo tenemos 6 litros, por la presión 1, que es una atmósfera,
va a ser igual al volumen 2, que es nuestra incógnita, por la presión 2, que es 3 atmósferas. 3 atmósferas. Entonces, despejando nuestra X va a ser igual a 6 por 1, 6 litros por una atmósfera dividido entre 3 atmósferas. Atmósfera con atmósfera se cancela y el resultado sería 6 entre 3. Esto es igual a 2 litros. Y ese sería nuestro resultado. O sea que el buzo, cuando está al nivel del mar, el aire en sus pulmones es de 6 litros, pero cuando él desciende a una presión de 3 atmósferas, el volumen de aire en sus pulmones disminuye a 2 litros. Entonces este sería nuestro resultado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la nebulización. Un ejemplo de nebulización con la ley de Charles. Y el ejemplo nos dice: un nebulizador convierte un medicamento líquido en aerosol fino para facilitar su inhalación. Si la temperatura del aire dentro del nebulizador es de 30 grados Celsius y el volumen del aerosol general es de 2 mililitros, ¿cuál será el nuevo volumen si la temperatura aumenta a 40 grados Celsius debido a la fricción del aire? Bueno, los datos que nos da el ejercicio aquí ya los tenemos, pero vamos a mirar por qué son esos. Nos dice: un nebulizador convierte un medicamento líquido en aerosol fino para facilitar su inhalación. Si la temperatura del aire dentro del nebulizador es 30 grados Celsius, o sea, aquí tenemos ya temperatura 1, 30 grados Celsius, más 273,15, eso nos da 303,15. Sería nuestra temperatura 1. Recordemos que siempre vamos a pasarla a Kelvin. El volumen del aerosol generado es de 2 mililitros. Ese es volumen 1, 2 mililitros. ¿Cuál será el nuevo volumen? Volumen 2 es la incógnita. Si la temperatura aumenta a 40 grados Celsius, 40 más 273,15, 313,15. Y aquí ya tenemos todos los daticos. Luego lo que viene ahora es colocar nuestra fórmula. Volumen 1 por temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1. Y reemplazamos los valores. Entonces, volumen 1 es igual a 2 mililitros por la temperatura 2, que es 313,15 Kelvin. Esto va a ser igual al volumen 2, que es la X, multiplicado por la temperatura 1, que es 303,15 Kelvin. Reemplazamos nuestra X, la despejamos. X va a ser igual a 2 mililitros, que multiplica a 313,15 Kelvin sobre 303,15 Kelvin. Kelvin y Kelvin lo cancelamos, entonces sería 2 por 313,15 dividido entre 303,15. Eso nos da 2.06. X va a ser igual a 2.06 mililitros. Ese sería nuestro resultado. Ese sería el nuevo volumen que se obtendría si la temperatura aumenta a 40 grados Celsius. Bueno, espero que les haya gustado esta información. Si les ha gustado, pues regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Un abrazo.